¿Hay alguna relación entre la ultradistancia y el cáncer de colon? Pues hace poco salió un artículo, una investigación que nos pone a todos a pensar. Y es que unos investigadores encontraron que en deportistas de ultradistancia hay una mayor prevalencia de unas lesiones que se llaman adenomas que pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon. En esta clase te voy a explicar exactamente qué es eso, cuál fue esa investigación, pero sobre todo te voy a dar las recomendaciones prácticas como deportista, como corredores de ultrarresistencia, qué cosas podemos tener en cuenta para en este momento cuidar nuestro sistema digestivo y evitar que el estrés asociado al ejercicio nos pueda causar esto, o por lo menos nos pueda disminuir el riesgo. Soy Jesús Miranda, médico especialista en medicina del deporte, también deportista, y hoy te voy a compartir todo lo que he aprendido sobre este tema. Así que quédate, suscríbete al canal y compártele esta información a todo el que consideres necesario. Como sabes, esto hace parte de Triatlón Conciencia, nuestro programa de entrenamiento personalizado online. Te invito además a que me dejes tus preguntas, tus comentarios. Bienvenidos. Como les contaba, hace poco salió una publicación muy interesante que ha causado bastante conmoción en el ámbito deportivo, en el ámbito médico, en la medicina del deporte, y es que un grupo de investigadores publicaron el abstract de una investigación donde todavía no conocemos todos los datos, pero es bastante impactante este dato. Y es que ellos realizaron una investigación, un estudio que se llama prospectivo, donde 100 atletas de larga distancia que ya habían participado en varias maratones y en varias carreras de ultradistancia de más de 50, 60 kilómetros, con una edad media de 42 años, les hicieron una colonoscopia. ¿Y qué encontraron? Encontraron que la tasa de adenomas avanzados en atletas de ultradistancia fue de un 15%, es decir, de las 100 personas, 15 tenían adenomas avanzados, lo cual está muy por encima de lo que se encuentra en la población normal, donde por cada 100 personas se encuentra una tasa de 1.2%. Eso ya nos pone la alerta. Es una asociación, no se sabe cuál es la causa, no se sabe si es la ultradistancia, no se sabe si son los factores asociados a la ultradistancia, como el consumo de geles, el calor, la deshidratación, entre otros. Sin embargo, ya hay un dato que es importante y por el cual debemos de empezar a tener cuidados mientras salen más estudios, más investigaciones. Por eso te voy a explicar aquí cuáles son las posibles causas que explican esta situación y cómo nosotros como deportistas de ultradistancia podemos prevenir y disminuir este riesgo de este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones, adenomas avanzados, están asociados a mayor riesgo de cáncer de colon. Se consideran lesiones precancerosas. Y luego de estos resultados, entonces surge la pregunta, ¿por qué un grupo de deportistas, de corredores, con una capacidad física enorme, que tienen unos hábitos, un estilo de vida, esperamos que sea saludable, por qué este grupo presenta un riesgo 12 veces mayor de este tipo de lesiones? Pues entonces encontramos varias explicaciones que nos dan los autores y que podemos deducir a partir de la fisiología. ¿Cuáles son estas razones? Una, hay algo que llamamos el robo de sangre o la redistribución de flujo cuando hacemos ejercicio. Resulta que cuando hacemos actividad física, ejercicio, nuestros músculos, nuestro cerebro se llevan más del 80% del flujo de sangre y nuestros órganos digestivos disminuyen su flujo de sangre porque no son órganos que son indispensables para la actividad física. Obviamente sí tienen flujo de sangre y por eso podemos absorber agua, podemos absorber carbohidratos. Sin embargo, hay periodos de isquemia. La isquemia es la disminución del flujo sanguíneo a ciertas zonas de nuestro cuerpo y en este caso estamos hablando de una isquemia digestiva, gastrointestinal y específicamente puede haber isquemia en el colon, lo que lleva a que esas células específicas que se llaman colonocitos tengan una disminución de flujo sanguíneo de nutrientes.
Esa isquemia por sí sola ya puede producir un estrés en el colon, pero además esa disminución del flujo sanguíneo produce un daño en el epitelio, es decir, en el tejido que recubre el intestino. Hay un daño de la célula. La pérdida de esta barrera permite que algunas sustancias que producen las bacterias penetren en la sangre y produzcan un proceso inflamatorio. Y adicional a lo que les acabo de mencionar, hay algo también importante que produce estrés en nuestro cuerpo. Sin embargo, es un estrés que en la medida en que estamos adaptados, pues es un estrés que nuestro cuerpo controla, pero cuando esto se vuelve repetitivo y repetitivo y repetitivo, nos puede llevar a procesos inflamatorios crónicos. ¿Cuál es? Resulta que en el momento en que llegamos a la meta, muchas veces paramos abruptamente. Se sabe que esta detención súbita produce una reperfusión. Rápidamente estamos en un proceso de isquemia y rápidamente se produce un retorno masivo de la sangre poscarrera a nuestro sistema circulatorio. Eso produce un choque que aumenta la liberación de unas sustancias que se llaman radicales libres, y esos radicales libres pueden generar un proceso inflamatorio. Como les decía, todos estos procesos, cuando suceden una vez, quizás nuestro cuerpo lo tolera, pero cuando eso hace parte de nuestro día a día, de nuestro entrenamiento, de nuestras carreras, es posible que esos procesos repetitivos nos lleven a un daño y que ese daño pueda generar estas transformaciones en el ADN, que pueda generar estos adenomas. Todo esto que les estoy contando es un proceso teórico porque todavía no se sabe exactamente cuál es la clave, todavía no se sabe con claridad cuál es la causa de esta asociación. Adicional a estas tres teorías que les estoy comentando, pues existen otros factores asociados en los deportistas de ultrarresistencia que podrían generar mayor estrés digestivo. Uno de ellos es la nutrición. Como sabemos, hay algunas sustancias que consumimos en carrera, los geles específicamente, que pueden estar muy concentrados, que pueden tener algo que se llama una osmolaridad superior a la osmolaridad que está en nuestra sangre. Ese aumento de la osmolaridad hace que se vayan líquidos hacia nuestro sistema digestivo para disminuir ese exceso de la concentración, y eso lleva a empeorar la deshidratación, puede agravar la isquemia que se está presentando en el colon y además puede provocar síntomas digestivos, distensión abdominal, puede producir diarrea, puede producir algunos síntomas de malestar y estrés en nuestro colon. Teniendo claro esto, ahora les voy a dar unas recomendaciones sobre qué hacer, pero antes de eso, entonces, tenemos que redefinir estos conceptos. Hay un concepto que se ha normalizado muchas veces en muchos corredores, lo he escuchado, lo he visto, y tiene que ver con la diarrea del corredor. ¿Qué es la diarrea del corredor? Básicamente síntomas digestivos y de disminución de la consistencia, de la densidad de nuestra materia fecal después de tener una carrera. A veces se normaliza la diarrea, inclusive se normaliza la presencia de sangre o puntos rojos en la materia fecal o el exceso de gases o dolor abdominal. Todas estas manifestaciones pueden ser signos de isquemia, pueden ser signos de estrés a nuestro sistema digestivo. Así que si lo presentas, pues vamos a poner atención a las recomendaciones que les voy a dar más adelante. ¿Por qué esto es importante? Porque el 30% de los corredores reportaron sangrado rectal después del ejercicio, y este subgrupo que presentó sangrado rectal o que reportó presentó una probabilidad significativamente mayor de tener este tipo de lesiones de adenomas avanzados. Por tanto, la presencia de estos síntomas digestivos después de una carrera debemos de reevaluarlos y saber que necesitamos una evaluación. Ahora bien, y lo más importante, ya sabemos que hay una asociación, no sabemos exactamente cuál es la causa, pero sí sabemos que podemos tomar unas medidas preventivas para disminuir nuestro riesgo de lesión en colon y para mejorar nuestra salud digestiva también como corredores. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es todo el protocolo preventivo. Lo vamos a llamar fase 1 y son todas aquellas cosas que podemos hacer antes del evento.
Lo que más evidencia tiene en este momento lo vamos a llamar entrenamiento digestivo. Tenemos entrenamiento digestivo para mejorar nuestra tolerancia a los carbohidratos y para tener mejor rendimiento, pero ya sabemos que no solamente va a ser para eso. Vamos a buscar un entrenamiento digestivo para que nuestro sistema digestivo tenga una mayor tolerancia a esos carbohidratos, se genere menos estrés, se genere menos cólico, menos gases y por tanto nuestro sistema digestivo permanezca más sano. Entonces hay un protocolo de 12 semanas, ojalá 12 semanas antes de mi carrera, empezar a hacer mi entrenamiento digestivo. ¿Cómo lo hago? Lo voy a dividir en 3 fases. La semana de la 1 a las 6 voy a empezar a consumir carbohidratos, 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora, lo que necesito, que sea de fácil tolerancia. De la semana 7 a la 12 voy a aumentar un poco esa carga de carbohidratos dependiendo de mi objetivo, de mis necesidades, 80 a 90 gramos de carbohidratos con geles, ojalá combinados como vamos a ver ahorita, fructosa, glucosa. Y las últimas 2 semanas vamos a disminuir el consumo de fibra y también de estos carbohidratos que producen muchos fermentos. Vamos a buscar estos carbohidratos que nos producen fermentos, vamos a evaluar si a nosotros esos carbohidratos, algunas frutas, algunas sustancias nos generan gases. Si tenemos en cuenta esto, vamos a disminuirlo para que nuestro sistema digestivo esté menos estresado para los momentos de carrera. En segundo lugar, en la fase 2 vamos a tener en cuenta ya el protocolo preventivo durante el evento. Aquí varias estrategias. 1. Vamos a mantener un estado de hidratación adecuado y con cada gel, como ya sabemos que esos geles en ocasiones pueden estar muy concentrados, vamos a consumir adecuada cantidad de agua, más o menos 300, 400 mililitros de líquido por cada 30 gramos. Esto es importante porque si no consumimos adecuada agua, nuestro sistema digestivo va a tener gran estrés. En segundo lugar, y no menos importante, recordemos que el calor nos deshidrata y mayor deshidratación puede tener mayor riesgo de isquemia y por tanto necesitamos tener un control de nuestra temperatura corporal. Echémonos agua encima, mantengámonos frescos, esto nos ayudará también a evitar el daño, el estrés digestivo. Como les contaba ahorita, la mezcla inteligente de geles que tengan diferentes transportadores, glucosa, fructosa, va a evitar que se fermenten esos carbohidratos en nuestro colon y que nos produzcan más gases y distensión. Y muy importante, evitar al máximo los antiinflamatorios, cero ibuprofeno, cero naproxeno, diclofenac, etcétera, porque estas sustancias inhiben las prostaglandinas que son protectoras durante los procesos de inflamación y nos aumenta el riesgo de estrés digestivo, estrés en el estómago y en nuestros tejidos. Y por último, la fase 3. La fase 3 es la prevención posterior a la carrera. Inmediatamente después de este estrés, ya sabemos que se genera una liberación de radicales libres en nuestro sistema digestivo. Vamos a buscar rehidratarnos muy bien, 150% del peso perdido. Debemos entonces de tener un protocolo de peso antes, peso después del ejercicio. Además, vamos a recargar carbohidratos con alto índice glucémico que nos ayuden en el proceso de reconstrucción de los tejidos y demás. Vamos a reparar buena cantidad de proteína y vamos a buscar restaurar el epitelio digestivo. Y esto es interesante y esto es algo nuevo, y es que si sabemos que después de una carrera de esta nuestro sistema digestivo, nuestro epitelio, nuestras células quedaron estresadas, pues hay que mirar qué podemos utilizar. Acá les recomiendo 2 cosas que son las que salen en la evidencia. Uno es la L-glutamina, 5 a 15 gramos diarios durante 1 a 2 semanas como combustible principal para reconstruir esas uniones estrechas, y calostro bovino, que es rico en una sustancia que se llama IGF-1. Para terminar, les quiero decir que todos los que practicamos un deporte de ultrarresistencia sabemos los riesgos que tenemos, pero sobre todo queremos vivir más, queremos vivir mejor, queremos tener una mayor longevidad deportiva. Por esto es que es muy importante que hagamos prevención antes, durante y después de las carreras. Pero además, si tenemos algunos síntomas que nos indiquen que requerimos una evaluación digestiva, una evaluación intestinal, una colonoscopia para mayores de 35 años
y personas con síntomas puede ser una necesidad. Recuerda que si tienes sangrado persistente post-entrenamiento, anemia que no tengas una causa clara, cambios persistentes en tu hábito intestinal o dolor abdominal durante los entrenamientos o posterior, se recomienda una evaluación digestiva. Además, entonces, atletas de ultradistancia que hacen 80 o más kilómetros a la semana y además son mayores de 35 años, pues deberían discutir con su médico tratante una colonoscopia. Queremos vivir más, queremos vivir mejor, queremos entrenar más y vamos a ser preventivos. Espero en un futuro estarles dando buenas noticias, encontrar otro tipo de asociaciones o relación, pero por ahora estas son las recomendaciones que tenemos para darte. Déjame en los comentarios. Feliz día, hasta pronto.